Buen día, jóvenes. Mi nombre es Verónica López. En esta ocasión yo les daré una clase sobre lo que son las leyes de los exponentes y realizaremos algunos ejercicios que nos ayuden a resolver algunas dudas que vayamos teniendo sobre el tema. Empecemos. Las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque son la base para la realización de algunos ejercicios. Acá vamos a tener las leyes enumeradas, pero en realidad las leyes, pues usted debe de aplicar lo que es el concepto en el momento que usted esté realizando los ejercicios. Si bien es cierto, estas leyes de los exponentes, pues no solo lo vamos a realizar con números naturales, números fraccionarios, números enteros, sino que también lo vamos a utilizar bastante en lo que son temas de la realización de operaciones algebraicas. Entonces, a poner atención. En la primera regla vamos a platicar sobre lo que es la multiplicación de dos potencias con la misma base y distinto exponente. La ley nos indica que si usted tiene dos o más potencias con la misma base, pero distinto exponente, escriba la base, sume los exponentes. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Nos dice 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 5. Usted va a escribir la base 3, va a sumar los exponentes, que en este caso serían 2 más 5, y el resultado es 3 a la 7. Algo que es muy cierto, si usted realiza la operación 3 a la 2 por 3 a la 5, va a obtener exactamente el mismo resultado que le indica 3 a la 7. La segunda regla, usted, regla o ley, ¿verdad? Nos dice que cuando usted tiene dos potencias con la misma base que se estén dividiendo, va a copiar la base y va a restar sus exponentes. Prueba de ello tenemos acá el ejemplo, 3 elevado a la 5 dividido 3 elevado a la 2. Como tenemos exactamente la misma base, escribimos la base y restamos los exponentes. Veámoslo acá. Escribimos el 3, restamos 5 menos 2, va a ser igual a 3 a la 3. En la ley número 3 vamos a tener cuando usted tiene una potencia elevada a otra potencia, ¿cómo lo va a trabajar? La regla nos dice, escriba la base y multiplique sus exponentes. Acá van a tener ustedes un ejemplo, 3 elevado a la 2 y esto a su vez elevado a la 5. Va a dar como resultado escribir el 3 y multiplicar 2 por 5. Entonces, el mismo resultado que usted obtenga de la operación 3 elevado a la 2 y de ahí este resultado elevado a la 5 va a ser exactamente 3 elevado a la 10. En la regla número 4 vamos a tener que si usted tiene dos factores que se estén multiplicando y estos estén elevados a una potencia, quiere decir que ambos factores se encuentran elevados a la misma potencia. Acá tenemos el ejemplo, 3 por 4 elevado a la 2 va a ser igual a 3 elevado a la 2 por 4 elevado a la 2. Acá tenemos la regla número 5, donde tenemos un número fraccionario o un número racional, como usted lo conozca, elevado a un exponente. ¿Cómo se va a trabajar? Acá nos indica que cuando este número fraccionario se encuentra elevado a una potencia, quiere decir que el numerador está elevado exactamente a la misma potencia que el denominador. Veámoslo acá en el ejemplo. Tenemos 3 cuartos elevado al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado partido 4 al cuadrado. ¿Qué significa? Que el resultado que usted obtenga de 3 al cuadrado elevado a la 2 va a ser exactamente el mismo que 3 elevado a la 2 y 4 elevado a la 2. Vamos a continuar con estas últimas dos leyes de los exponentes. Acá vamos a trabajar lo que son los exponentes negativos. Cuando usted esté trabajando exponentes negativos, el primer paso es convertir este exponente en positivo. ¿Cómo lo vamos a realizar? En la ley número 6 nos indica, usted tiene una fracción elevada a un exponente negativo. Para poder realizar la operación de convertir su exponente en positivo nos indica, para elevar una fracción a una potencia negativa, invierta la fracción y cambie el signo del exponente. Es decir, usted tiene, en el caso del ejemplo acá, tiene 3 cuartos elevado a la menos 2. Para convertir este exponente en positivo,
el numerador lo escribe en el denominador y el denominador lo escribe en el numerador. Y esto va a hacer que el exponente ahora sea positivo. En la ley número 7 nos habla de un número fraccionario, pero cuyo numerador se encuentra elevado a un exponente diferente y además negativo que el denominador. Y el denominador se encuentra elevado a un exponente diferente al numerador y además este es negativo. ¿Cómo vamos a trabajar este tipo de operaciones? Nos indica, para pasar un número elevado a una potencia del numerador al denominador y del denominador al numerador, cambia el exponente. Quiere decir que si usted tiene 3 elevado a la menos 2, como nos indica el ejemplo, como numerador, escríbalo en el denominador. Si usted tiene 4 elevado a la menos 5 como denominador, escríbalo en el numerador. Esta va a ser la base que vamos a utilizar para realizar nuestras siguientes operaciones. Acá se nos presenta una serie de 5 ejercicios, los cuales vamos a ir trabajando uno a uno acá en la clase para que usted vaya resolviendo las dudas. Si usted quiere iniciar a trabajar, pues inícielos a trabajar de manera individual y al obtener alguna duda o una dificultad al estar realizando, pues continúe viendo el video de nuestra clase para ir solventando las dudas o ir comparando los resultados de cómo usted trabajó su operación y cómo está trabajada acá en clase. Vamos. Con la operación número 1. Tenemos 8a al cuadrado por z y esto a la vez es un medio a al cubo por z a la 4. Al realizar la multiplicación de estos dos monomios, nos indican nuestras instrucciones. Simplifique la expresión y elimine cualquier exponente negativo. Vamos a iniciarlo a trabajar. El primer paso que pues podemos realizar es multiplicar lo que son los números y por aparte trabajar lo que son las variables. Algo que es muy cierto es que cada uno va a tener la forma de trabajo. Si usted trabaja de distinta manera esta operación, no hay ningún inconveniente una vez lleguemos al mismo resultado. Recuerden que en matemática esta es una parte interesante y bonita, la cual pues todos aprendemos de distintas maneras, hay distintos caminos para llegar a un mismo resultado, pero lo importante es obtener el mismo resultado. Entonces, ya teniendo acá el 8 por un medio, que son los dos números naturales y fraccionarios que tenemos acá arriba, vamos a trabajar lo que son las variables, a al cuadrado por a al cubo. Y la ley nos decía, cuando usted va a multiplicar dos potencias con la misma base, escriba la base y sume los exponentes. Entonces, escribamos la A y sumamos sus exponentes. En el caso de la z a la 1, vamos a decir que es z a la 1 porque no tiene escrito su exponente. Entonces, si no está escrito el exponente, ¿qué quiere decir? Que está elevado a la 1. Entonces, tenemos z a la 1 por z a la 4 va a ser igual a z a la 1 más 4. Y acá tenemos 8 medios. Vamos a obtener como respuesta 8 medios al realizar la operación 8 por un medio. Y háganle escribir la A, escribimos la A como base, sumemos los exponentes, nos va a dar 5. Igual en la Z, escribamos la Z como base, sumemos los exponentes, nos va a dar 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Cuando usted realiza operaciones fraccionarias, la ley nos indica, llévela a su mínima expresión para continuar su trabajo. En este caso, al llevar a la mínima expresión, vamos a obtener que la respuesta de nuestra operación es 4a a la 5, z a la 5. Esta sería nuestra respuesta para esta operación. Continuemos. En la operación número 2 nos presentan 3 monomios, los cuales debemos de trabajar. Y pues como observamos que no existe una potencia fuera del paréntesis, una variable fuera del paréntesis, un número fuera del paréntesis que nos afectara la operación que está dentro, entonces realizámosla. Multipliquemos primero los números, 2 por un cuarto por 16. Después vamos a realizar la multiplicación de lo que son las variables, z a la 3
S a la 3 por S a la 7. Y en el tercer paréntesis no tenemos S, entonces solo vamos a tener la multiplicación de 2 S. Escribimos la S y sumamos los exponentes, que en este caso sería 3 más 7. Y continuamos con la t, que sería t elevado a la menos 2 por t elevado a la 1 por t elevado a la 4. ¿Por qué digo que acá es t elevado a la 1? Porque ya dijimos que toda variable que no cuente con un exponente va a estar elevado a la 1. Entonces tenemos t elevado a la menos 2 más 1 más 4. Y es la operación que tenemos planteada en la parte inferior. Realicemos. Bueno, 2 por 1/4 por 16 vamos a obtener como resultado 8. En el caso del trabajo de las potencias, escribimos la base, sumamos sus exponentes y vamos a tener S a la 10. En el caso de la t, escribimos la t, sumamos los exponentes y cuál va a ser nuestro resultado. En este caso tenemos que sumar ambos números positivos, que sería 4 más 1 es igual a 5. Pero la ley de números enteros, recordemos, la ley de números enteros nos dice que cuando usted está sumando signos diferentes, va a restar los resultados y va a escribir el número o el signo del número mayor. Entonces, si acá tenemos 1 más 4 es 5 positivo, restémosle el 2 para obtener un resultado de 3. Entonces, nuestro resultado sería 8 S a la 10, T a la 3. Sería el resultado de operar esta operación. Vamos a continuar con el ejemplo número 3. Acá vamos a observar que tenemos una potencia que nos está afectando nuestros paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a realizar primero? Vamos a realizar primero esta potencia que tenemos en la parte de acá afuera. ¿Por qué? Porque al despejar o al operar lo que es esta potencia, vamos a tener nuestros paréntesis listos para agruparlos y poder trabajar. Iniciamos. Lo primero que vamos a hacer es realizar la operación del 2 elevado a la 2. ¿Cuál es nuestro resultado? Va a ser 4. Siguiente, 5 elevado a la 3. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? 125. Después vamos a empezar a operar lo que son las variables con el doble exponente. Entonces vamos a escribir la base y multipliquemos los exponentes, que en este caso sería 3 por 2. Y tenemos acá la b y vamos a estar viendo que la b está elevado a la 2, entonces escribimos la b y elevamos 2 por 2. Al realizar el segundo paréntesis vamos a tener, escribimos la a elevado a la 2 y lo multiplicamos por 3 y sería a elevado a la 2 por 3. Y en el caso de la b, escribimos la b y tenemos el 5, multipliquémoslo por el 3, entonces sería b elevado a la 5 por 3. Y de esta manera ya tendríamos nosotros trabajado lo que es la potencia fuera del paréntesis. Entonces, como resultado del 4 por 125, que sería la multiplicación de estos dos números naturales, vamos a obtener como resultado 500. Al trabajar nuestras variables del primer paréntesis, vamos a tener que es a elevado a la 6 por b elevado a la 4. Y las variables de nuestro segundo paréntesis van a ser a elevado a la 6 por b elevado a la 15. ¿Por qué? Porque multiplicamos los exponentes. Ahora bien, ya tenemos dos paréntesis para hacer agrupaciones aplicando la ley número 1, que es la multiplicación de dos potencias con la misma base. Escribimos la base y sumamos los exponentes. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Vamos a escribir nuestro 500, que ya es el número trabajado fuera del paréntesis, y trabajamos lo que son las variables. Entonces tenemos a la 6 por a la 6 va a ser igual a elevado a la 6 más 6. Y b a la 4 por b a la 15 es b elevado a la 4 por 15. Entonces tenemos un resultado de 500 a la 12, b a la 19. Usted debe de ir comparando después de realizar sus ejercicios. Si tiene alguna duda, pues con la resolución de estos ejercicios puede venir y comparar cuál es la dificultad que usted está teniendo
y observar si se está cometiendo algún error o se está trabajando de buena manera cada una de las operaciones. Trabajemos esta operación. Esta operación nos dice que tenemos una potencia fuera del paréntesis y como ya dijimos, lo primero que debemos de trabajar son esas operaciones que afectan nuestro paréntesis. Apliquemos la ley entonces, resolvamos 2 elevado a la 3. ¿Cuál es la cantidad que nos da? 2 por 2, 4 por 2 sería 8. En el caso de 3 elevado a la 2, vamos a tener que 3 por 3 es 9, entonces nuestros resultados están acá, 8 por 9. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar este paréntesis contra este paréntesis. Ahora realicemos lo que son nuestras variables. Nuestras variables tenemos u al cuadrado, la vamos a anotar, ¿verdad? U elevado al cuadrado y multiplicado por el exponente que tenemos acá afuera, que sería u elevado al cuadrado por 3. En el caso de la b, tenemos b elevado al cubo por 3. ¿Por qué? Porque es la potencia que tenemos acá afuera. Y en el caso del segundo paréntesis, tenemos u elevado a la menos 3 por 2 y b elevado a la 1 por 2. En este caso, de esta manera estaríamos resolviendo o operando lo que son las potencias que tenemos fuera del paréntesis. Continuemos. 9 por 8, 8 por 9 serían 72. U a la 6, ¿por qué? Porque 2 por 3 es 6. B a la 9 porque 3 por 3 es 9. Por U a la menos 6, ¿por qué? Porque acá vamos a aplicar lo que son leyes de signos. Las operaciones de números enteros donde aplicamos la ley de signos. ¿Y cuál es la ley de signos? Más por más igual a más. Menos por menos igual a más. Más por menos es menos y menos por más es menos. Quiere decir que cuando vea usted una multiplicación con signos iguales va a ser positivo. Y cuando se vea con signos diferentes va a ser negativo. Como se ve acá, ¿verdad? El 3 es negativo y el 2 es positivo. Entonces 3 por 2 es 6 y menos por más es menos. Entonces tenemos u elevado a la menos 6. Y en el caso de la b, tenemos b elevado a la 2. Acá ya nos damos cuenta que tenemos dos paréntesis listos para ser agrupados. Agrupemos. Copiamos el 72 y agrupemos u elevado a la 6 y u elevado a la menos 6. Entonces vamos a tener que es u elevado a la 6 menos 6. Y en el caso de la b tenemos b a la 9 por b al cuadrado, que en este caso tendría b elevado a la 9 más 2. Y tendríamos como resultado de esta operación 72b a la 11. Continuemos. Acá vamos a tener ya una expresión algebraica un poquito más compleja, con un poquito más de dificultad. Sin embargo, aunque se vea con un poco más de dificultad, no es más que lo que ya hemos venido realizando en las otras 4 operaciones. Veamos. Primero vamos a trabajar lo que nos está alterando nuestro paréntesis, ¿verdad? Esta potencia que tienen ustedes en la parte de acá afuera. ¿Y cómo la vamos a trabajar? X elevado a la 1 por 4. Y elevado a la 2 por 4. Z elevado a la 3 por 4. Entonces así vamos a obtener nuestras potencias del numerador. Ahora trabajando la potencia del denominador, vamos a tener x al cuadrado por 3, y al cuadrado por 3 y z a la 1 por 3. Para obtener un resultado de x a la 4, ¿por qué? Porque escribe x y 1 por 4 es 4, que sería su exponente. Escribimos la y multiplicamos. 2 por 4 es 8, que es el exponente. Y z elevado a la 12 porque 3 por 4 es 12. Ahora vamos a tener el denominador. Anotemos. Esta x elevado al cuadrado y lo multiplicamos por 3. Y al cuadrado y volvemos a multiplicar por 3. Y z a la 1 y multiplicamos por 3. Entonces, cuando ya nosotros tengamos nuestros denominadores listos para ser operados, vamos a copiar la base, que en este caso sería x. 2 por 3, 6. Copiamos la y. 2 por 3, 6. Copiamos la z y 1 por 3, 3.
Entonces ya tenemos una expresión algebraica lista para simplificar. ¿Cómo? Aplicando la ley número 2, donde nos decía que cuando usted tiene dos potencias que se estén dividiendo, escriba la base y reste los exponentes. Entonces hagámoslo. X a la 4 menos 6. ¿Por qué? Porque x a la 4 lo tenemos como numerador y x a la 6 lo tenemos como denominador. Entonces restamos 4 menos 6. Y elevado a la 8 menos 6. ¿Por qué? Porque y a la 8 está en el numerador y en el denominador está y a la 6. Y z a la 12 menos 3. ¿Por qué? Porque z a la 12 está en el numerador y z a la 3 está en el denominador. ¿Cómo sería nuestro resultado entonces? Veámoslo. Sería x a la menos 2. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el mayor es el negativo, el que se está restando. Entonces, nuestro resultado es x a la 2, y a la 2, z a la 9. ¿Por qué? Porque y 8 menos 6 es y a la 2. Y 12 menos 3 es z a la 9. Pero como nos dice, elimine cualquier exponente negativo. ¿De qué manera usted lo va a eliminar? Ya habíamos dicho que vamos a convertir en fracción, ¿verdad? El número, y en este caso el x al cuadrado pasa a ser denominador y de esta manera este x al menos al cuadrado pasa a ser positivo. Entonces nuestra respuesta para la operación sería y al cuadrado z a la 9 partido x al cuadrado. Y vamos a realizar un último ejemplo para los que tuvieron dudas con el último ejemplo que realizamos de la expresión algebraica. Entonces vamos a realizar, este es exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué? Se realizó para, con el fin, ¿verdad? De que usted logre tener claro lo que es el tema del trabajo de las leyes de los exponentes. Entonces veamos, acá tenemos el 2. Y tenemos una variable x al cubo y x a la 5. Y acá tenemos y a la 4 y y a la 3. Entonces, escribimos la base, restamos sus exponentes y de esta manera vamos a poder ir resolviendo nuestra operación. 3 menos 5, vemos de que aquí existe un menos 2 y a la 1 porque 4 menos 3 es 1. Entonces, ¿qué sucede? Lo que debemos hacer es convertir ese exponente en positivo. ¿De qué forma? Escribiéndolo en lo que es nuestro denominador. Entonces la respuesta para nuestra operación sería 2y partido x al cuadrado. Entonces, pues hemos llegado al fin de nuestra clase. Me quedo con la frase, a la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. Realmente pues hay veces que existe la competencia de tratar de superar a todos los demás y no es así. Nosotros mismos debemos de superarnos. ¿Por qué? Porque hay veces que vemos dificultades, vemos aquella gran montaña y consideramos que va a ser difícil de subir y no. Nosotros iniciamos, lo hacemos, lo terminamos y vamos a ver que nos superamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque logramos atravesar todas esas dificultades que se nos ponían en el camino. A superarse, jóvenes, y nos vemos a la próxima clase. Un gusto haberlos saludado.